Carros OK en la radio. Llega con el auspicio de Efecto Ambiental Responsabilidad Global. Olive Corp, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tábara, Headhunter de todas, la mejor. Porque nos faltan carros para vender. Crea y administra tu cuenta en la tienda de Carros OK para comprar, vender, tasar, valorizar tu vehículo e inmueble, recibir asesoría para elegir el modelo y la marca que se desprecie menos y publicar tus productos y servicios. Rápido, fácil, 100% seguro. Te esperamos en todas nuestras redes sociales. Contáctanos al 998 24 39 23. Bien, amigo, ya estoy de regreso para desarrollar este tercer segmento de Carros OK en la radio, donde estamos hablando de neumáticos. En el primer caso habíamos mencionado algunos de acuerdo a la duración, según la procedencia, la duración en kilometraje. En el otro habíamos comentado sobre el tipo de neumáticos, los AT, los MT y los HT. Y estábamos comentando de que los AT son mucho más funcionales cuando uno los usa tanto para la ciudad como en zonas algo difíciles o agrestes. En el caso de los HT, solamente si estos se usan casi siempre en zonas citadinas, para que no se afecten ustedes y puedan tener una vida más larga o darle una vida más larga a los neumáticos. Y los otros que hablaba eran los MT, que son los dirigidos a zonas con fango o con lodo, con bastante lodo. Pero también hay otros neumáticos que son, por ejemplo, aquellos neumáticos conocidos como los de verano. Los de verano que tienen un compuesto de caucho o de goma determinado que genera un buen agarre y un buen manejo para conducirlo en caminos secos, igual como en caminos húmedos y en condiciones más cálidas. Es decir, hay zonas, como decía en el segundo segmento, por ejemplo en Perú, en algunos lugares, por ejemplo en Brasil también hay zonas en que uno está en la zona, por ejemplo, de Sao Paulo o en Río, hace mucho calor, pero también llovizna, llueve bastante, en algunos lugares igual, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, puede usar ese tipo de neumático que puede ser de verano, pero también hay zona que es lluviosa y que aquí, por ejemplo, se puede usar este tipo de neumático de verano porque está adecuado para caminos secos y también para caminos húmedos. En el caso de los neumáticos de invierno, que son, por ejemplo, los que se usan mucho en Estados Unidos y en Canadá, casi siempre en Perú no nieva, hace mucho frío, pero no nieva. Y en algunos lugares pues de América Latina, del Caribe, tampoco nieva, salvo por ahí uno que otro, ¿no? Pero casi siempre en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, el frío sí es horrible, es espantoso, pero ahí nieva. Entonces ahí se usa otro tipo de neumáticos que son los de invierno. Y si ustedes, por ejemplo, usan un vehículo alemán, se van a dar cuenta que cuando el sistema lee la información, le va diciendo a ustedes si ustedes quieren cambiar a la posición de neumático de invierno, porque el vehículo tiene la capacidad de cambiarlo a esa posición para cambiar, digamos, a la situación de, en este caso, de una pista que puede ser mojada o que puede ser una pista muy fría, muy húmeda, demasiado cubierta con nieve o con hielo. Ahí es totalmente diferente, ¿no? Entonces, hay otros neumáticos que son los de toda estación o los neumáticos all season que combinan características tanto de los de verano como los de invierno. Es decir, son como los vehículos híbridos. Estos también
tiene una solución híbrida en este caso, porque se puede usar para ambas circunstancias. Por eso decía que hay algunos vehículos alemanes que uno puede ponerle en la situación de cambiar el neumático para invierno. Entonces uno hace simplemente el pase, como presiona el botoncito y listo, activa y se activa el neumático de invierno, que obviamente no lo tienen pues todos los vehículos de otras marcas, porque en algunos casos otros no tienen este tipo de tecnología, ¿no? La tecnología de los vehículos alemanes es alta y eso se condice pues con el hecho de tener también mayores costos, ¿no? En el caso de los vehículos americanos también tienen este tipo de tecnologías también, pero repito, los neumáticos toda estación o los all season son los que tienen este tipo de características dobles, por así llamarlo. Luego tenemos los neumáticos, los 4x4, que son los que usan algunas personas que tienen vehículos con tracción 4x4 para que la rodadura que tiene se use pues de manera más efectiva, ¿no? En terrenos difíciles, donde hay lodo, hay nieve, hay diferentes tipos de superficie de rodamiento que en algunos casos a veces está obstruida y que de usar un neumático convencional, un HT, por ejemplo, sería complicado ingresar, y tanto como usar un neumático, por ejemplo, como los AT. Ahí también se complica un poco porque los 4x4 tienen una tracción diferente, porque traccionan totalmente diferente en terrenos difíciles. Por eso, por ejemplo, cuando alguien entra también a zona con harta arena, es necesario buscar tipo de neumáticos adecuados para la arena. Hay gente que quiere entrar con su carro porque es una 4x4 y se va con el neumático convencional y de pronto se queda atollado y dice, pero ¿por qué? Si mi camioneta es una 4x4. Lo que pasa es que están entrando a esa zona complicada de arena donde en el momento que quiere hacer la tracción no permite traccionar correctamente y más bien cada vez que lo acelera el neumático se hunde mucho más, se hunde, se hunde, se hunde, se hunde y se hunde y ahí se queda totalmente atascado, ¿no? Entonces ahí la recomendación es que ustedes se tranquilicen. Si entran a una zona con arena y el neumático se atolló, se atollaron ustedes, simplemente quédense tranquilos, no insistan porque van a seguir afectando al vehículo y este va a ir ingresando mucho más a la zona de arena y ya no lo van a poder sacar a menos que lo tengan que remolcar. En algunos casos hay que pedir ayuda para jalar a ese vehículo para sacarlo, pero lo recomendable es que no ingresen ustedes a zona de arena por el simple hecho de que de repente por ahí alguno de sus familiares, amigos, colegas de trabajo o cualquier persona que quiera ingresar simplemente por una cuestión de imitación no entre ustedes. Si van a una zona con harta arena, lo que tienen que hacer es buscar un tipo de neumático que se ajuste a ese tipo de territorio, porque la rodadura es totalmente diferente. Una rodadura, por ejemplo, en el caso de un neumático en zona de arena, permite que la arena pues la saque, o sea, tracciona de tal manera que no se queda, no se hunde el carro, o sea, el vehículo avanza, ¿no? Porque está traccionando de manera diferente. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando ustedes entran a una zona en la que hay harto fango, el fango les va a impedir a ustedes que el vehículo avance porque genera una mayor tracción y de repente pierden tracción ustedes. Hay vehículos que tienen sistema de control de tracción, hay vehículos que tienen la 4x4 y entonces tracciona diferente el vehículo y tranquilamente el carro sale. Pero si ustedes no usan
ese tipo de neumático adecuado para el terreno exacto, entonces ahí van a tener graves problemas realmente, porque lo importante es que tengan ustedes este tipo de neumáticos. Justamente los programas los hacemos con esta finalidad, pues, ¿no? Para que ustedes tengan una información que de repente nadie se la dice, porque hay mucha gente, concesionarios, un montón de gente que está metida en este negocio de carros, simplemente les vende el carro y se olvidaron de ustedes. A nosotros no. Nosotros podemos venderle el carro, pero pueden pedirnos información respecto a los componentes, a qué usar, tal o cual cosa, y nosotros con mucho gusto los ayudamos a ustedes, porque esa es parte de nuestro sistema de asesoría gratuita. Es algo que lo hacemos con mucho gusto. Los neumáticos de verano son totalmente diferentes, por ejemplo, a los de invierno. Tienen un compuesto determinado que permite un agarre muy bueno cuando, decía, uno está en carreteras secas o mojadas, pero más cuando se trata de condiciones cálidas. Por eso se habla que son neumáticos de verano, a diferencia de los neumáticos de invierno, donde hay nieve, donde hay mucho hielo. Es otro tipo de neumático. Si ustedes vivieran en Estados Unidos o en Canadá, van a darse cuenta que los neumáticos para hielo son diferentes. Son totalmente diferentes a los convencionales. Ustedes se quieren meter a una zona con hielo, con un neumático convencional, el vehículo se va a hundir, no pueden. Entonces van a tener que usar otro tipo de neumático, que en ese caso ya es el de invierno. En el caso de los neumáticos de verano, el patrón del perfil es simple, básicamente. No tiene muchos surcos porque están diseñados para que por ahí pase el agua con mucha facilidad. De esa forma se maximiza la superficie del contacto con la carretera. Entonces esto genera que el vehículo traccione mejor y frene también mejor, justamente en los meses de verano, donde es más cálido y donde las pistas están más secas, obviamente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, hay que tomar en cuenta también que cuando la temperatura ya es diferente, en el caso, por ejemplo, que baja a 7 grados centígrados, por ejemplo, en una zona donde hay mucho frío, el caucho ya se vuelve muy duro, ¿no? Entonces se vuelve duro y se quiebra. Por eso decía que ustedes se fijen también en el año de fabricación del neumático. Y esto hace que digamos, este neumático se malogra, se hace duro y se quiebra porque está diseñado para otra condición de temperatura, ¿no? El diseño del perfil ya es totalmente diferente porque no se ajusta a este tipo de pista donde están ustedes circulando. En el caso del neumático de invierno, tiene un buen agarre en carreteras donde la superficie está llena de hielo o de nieve. Por eso se llaman neumáticos de invierno. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando uno está circulando en carreteras donde está súper mojadas, hay bastante agua, o en condiciones de extremo frío, ¿no? Aquí, por ejemplo, el compuesto del perfil de los neumáticos es totalmente diferente, ¿no? Tiene más caucho y eso hace que no se endurezca cuando la temperatura baja a los 7 grados centígrados o por debajo de esa. Entonces, aquí no se quiebra, el caucho permanece más flexible y no se afecta, ¿no? Entonces, eso hace que se reduzca la distancia del frenado, porque hay que tomar en cuenta también que situaciones de este tipo, uno puede presionar el freno y no frena el carro dada las condiciones de la pista que tenemos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Lo que no se debe hacer es usar los neumáticos de invierno cuando estamos en verano, pues, ¿no? O sea, eso ya sería pues una irresponsabilidad. Entonces, sobre este tema y otros más voy a hablar en el siguiente segmento, porque todavía me ha faltado hablar
de neumáticos, los All Season para toda estación, ¿no? Para que sepan ustedes exactamente qué tipo de neumáticos usar. Y también respecto a los neumáticos de los vehículos eléctricos, que espero que los 14-15 minutos que me quedan pueda detallarles con bastante amplitud este tema. Regreso entonces para hablar de neumáticos de toda estación y de algo de neumáticos de los vehículos eléctricos. Suscríbanse a nuestro canal de videos para que el sistema de YouTube los notifique cada vez que emitamos contenido que los va a ayudar a ustedes. Y si quieren comprar y vender un vehículo, en el 998 24 39 23, porque necesitamos muchos vehículos, nos faltan para vender.